le damos la bienvenida al doctor Delio Dante López Medrano, quien va a ser nuestro conferencista de esta tarde con el tema la nueva ley general en materia de desaparición forzada de personas. Voy a dar un breve extracto de su currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Igual, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Ciencias Penales por el INACIPE. Tiene un máster en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona. Es doctor en Política Criminal por el Centro Jurídico Universitario. Es profesor de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad del Pedregal y en la Universidad de San Carlos, que es la Universidad Nacional de Guatemala. Es profesor de licenciatura en el Centro Universitario Incarnate Word. Ha impartido conferencias en la Universidad de Incarnate Word en San Antonio, Texas, en la University Paris Sud en Francia y en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en el Perú. Es editorialista en el periódico digital Latitud Megalópolis y autor del libro Derecho Penal, parte general. Su labor profesional la ha desarrollado en el sistema de reclusorios de la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue profesor de esta universidad. Le damos la bienvenida y adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Hace 8 años yo era profesor aquí en la Universidad de las Américas. Por circunstancias personales pues dejé de serlo, pero bueno, regreso a casa, ¿no? Aquí estoy, muchas gracias por recibirme. Desde luego agradezco al doctor Juan Ramos López y a la maestra Sola por haberme recibido y permitirme platicar con ustedes de este tema, que es un tema muy complicado y muy delicado en nuestra situación actual del país, y pues desde luego al señor rector. Muchas gracias por la invitación y pues comenzamos. Pareciera difícil pensar que en un momento vemos a una persona y al momento siguiente ya no la vemos y que nunca más se vuelve a saber de esa persona. Es prácticamente de lo que estamos hablando. Para iniciar con el tema me gustaría darles algunas cifras. Estas cifras son al 31 de diciembre de 2016. En total de personas desaparecidas y no localizadas del fuero común fue de 29.485 personas. Estos datos son datos oficiales, no tenemos otra forma. Evidentemente que hay muchos organismos no gubernamentales trabajando sobre el tema, ya abordaremos esa situación, pero vamos a tratar, estoy tratando de enfocar mi exposición y mis trabajos tomando como punto de partida los datos oficiales. Ahora son datos oficiales que apenas se empezaron a considerar a partir del año de 1995 para acá. En esa fecha se han hecho prácticamente 2 tipos de conteos. Uno, cuando se da de alta en los registros una persona que no ha sido, que se considera desaparecida, y otro, cuando se le encuentra, porque también se han encontrado personas. Ahorita vamos con esos datos. La cuestión es que al 31 de diciembre de 2016, hace un año y poquito, teníamos una cifra de 29.485 personas desaparecidas. Evidentemente que las instancias de gobierno han empezado y se han visto forzadas más bien a trabajar el tema. Esa lámina que ven ahí pues es una persona real. Es un programa que ha implementado el gobierno para buscar que la sociedad ayude, por si han visto, que así se denomina el programa, a estas personas y puedan aportar alguna información. La Procuraduría General de la República también reporta al 31 de diciembre de 2016 1.014 registros de personas desaparecidas y no localizadas del fuero federal. Ya de entrada aquí tenemos una cuestión eminentemente técnica. La anterior lámina nos habla de
personas desaparecidas no localizadas del fuero común. Esta lámina nos habla de personas desaparecidas y no localizadas del fuero federal. Muy brevemente, no sé si ya llevaron procesal penal o penal. Muy brevemente, pues tenemos fuero común y fuero federal, ¿no? Fuero federal, respecto del tema, para no abundar en ello y ocupar parte del tiempo que tenemos, el fuero federal, pues tenemos como criterio fundamental que una persona trabaja para la federación. Es decir, aquí estamos hablando de servidores públicos de la federación, muchos de ellos, curiosamente, policías. De hecho, esta lámina, no sé si lo alcanzan a leer, esta lámina se refiere precisamente a elementos de la Policía Federal que que fueron comisionados de aquí de la Ciudad de México, se tenían que presentar en Michoacán, en Morelia, y en el camino ya no se supo nada de ellos. Y obviamente quienes está solicitando, pidiendo información, exigiendo información, pues son los familiares. Normalmente por ahí empieza la búsqueda. Y los de fuero común, pues estamos hablando de todas aquellas personas que no tienen algún vínculo laboral con la federación, es decir, todas las demás personas. Las entidades federativas con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas a esa misma fecha, evidentemente ya hay datos más actuales. Sin embargo, este es, digamos, el corte fundamental que se hizo a nivel tanto oficinas gubernamentales como no gubernamentales, por eso estoy trabajando este dato para fines de exposición. Al 31 de diciembre, decíamos, el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas corresponden a las siguientes entidades federativas: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. La suma acumulada de personas que permanecen como desaparecidas y no localizadas en estas solas 7 entidades federativas es el 67% de todos los desaparecidos. Yo me gustaría preguntarles qué notan en común de estas entidades federativas, si alguien me pudiera decir. ¿La presencia de la delincuencia organizada? La presencia de la delincuencia organizada. Y ahí creo que es una variable bien importante a tomar en consideración. Vamos a profundizar en este tema. Pero si aumentamos otros estados más, prácticamente en la mitad del país, de los estados, me refiero del país, se llevan el 91.4% del total de personas desaparecidas y no localizadas. Es decir, a estos anteriores que mencionábamos, estos anteriores 2, 4, 5, 6, 7, le sumamos otro tanto prácticamente, y tenemos que en 15 estados, en 15 entidades federativas, se concentran pues casi todos, el 91% de las personas desaparecidas en este país. Y ahí ya se suma Ciudad de México. Mucho ojo, porque ya ahí estamos, ya entramos en este corte, ¿no? Obviamente se suman Guanajuato, digamos, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, hasta ahí estábamos. Se suma Sonora, Guerrero, Puebla, Michoacán, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Guanajuato. Estamos hablando que aquí se concentran casi todas las personas que han sido desaparecidas y no encontradas. Si sumamos ahora estos 15, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué notamos en común en estas entidades federativas? Y como bien el compañero ya nos ha señalado, delincuencia organizada. De acuerdo con los registros del fuero federal, al 31 de diciembre de 2016, un total de 1,014, ya lo habíamos señalado, personas permanecen como desaparecidas y no localizadas. Estábamos hablando ahí de servidores públicos, de trabajadores, de funcionarios que también han desaparecido. A diferencia del fuero común, los registros del fuero federal se concentran en una menor cantidad de entidades federativas. Esto es hasta cierto punto muy lógico. La Ciudad de México, por ejemplo, concentra muchas de las dependencias del gobierno federal, ¿no? Entonces, por lo tanto, resulta lógico que aparezca la Ciudad de México en este sentido, ¿no? Y entonces ahí tenemos que las entidades federativas en donde resultan desaparecidas y no localizadas personas que trabajan para el gobierno federal, tenemos las siguientes: Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México,
Coahuila, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua y Baja California, ¿no? Esto volvemos a encontrar desde mi punto de vista el denominador común: delincuencia, alta escuela o delincuencia organizada. Por supuesto, pues las autoridades de la Ciudad de México nos dirían: en la Ciudad de México eso no existe, ¿no? Sin embargo, pues ahí está el dato, ¿no? Sin afán de meter la variable política, ¿no? Ahí está el dato y pues se suma a estas entidades, ¿no? La suma acumulada a la fecha del corte del informe de estas 10 entidades federativas representó el 79% de todos los servidores públicos de la federación no localizadas, que fueron desaparecidas y no localizadas. Es decir, casi el 80% pertenece a estas 10 entidades federativas. Respecto de la distribución hombres-mujeres, la distribución de personas no localizadas a nivel nacional es de 21,000, de ese total que habíamos dado al inicio, 21,959 son hombres, es decir, el 74.5% de las personas desaparecidas y no localizadas. En tanto que mujeres son 7,526, es decir, 25.5% de ese gran total que habíamos mencionado al corte del año de 2016, a diciembre de 2016. Ahí sí no me atrevería a señalar alguna cuestión fundamental, ya lo iremos viendo, ¿no? Por la variable del feminismo, ¿no? La variable del feminismo que también nos tendría que dar alguna aportación respecto a este tema, ¿no? Pero, sin embargo, yo lo único que quise fue señalar. El total de personas localizadas, sin embargo, sí se han localizado personas. Estamos hablando que los datos son de 1995 al 2016, ¿no? Sí se han localizado personas. El total de personas localizadas ascendió a 52,943, de las cuales 50,256 se localizaron con vida, es decir, el 95%. En ese contexto, pues no estamos tan mal. Sin embargo, los números, por supuesto, que son muy altos. Aquí, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué desaparece la persona y aparece con vida? Lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en los últimos días, en donde se hizo un eco muy grande a nivel nacional e internacional de la desaparición de algunos jóvenes, si no me recuerdo, 3 jóvenes. Fin de semana y entre semana dicen ya fueron localizados, ¿no? Aquí en la Ciudad de México también ocurrió un caso de la estudiante del ITAM, si no mal recuerdo, en donde no se sabe nada de ella, se inician todos los protocolos de búsqueda y demás, y resultó que estaba de vacaciones con su novio en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se le encontró. Es decir, se localizan personas. ¿Qué es lo que se está haciendo y cuándo se empieza a trabajar en el tema? Aquí le puse un tanto cuanto desfasados. El tema de la desaparición de personas no es nuevo en nuestro país. Decíamos, hay registros a partir del 95, pero eso no quiere decir que a partir del 1995, empiece el fenómeno de la desaparición de personas. Ya es anterior. En el 2001, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emite una recomendación, la recomendación 26/2001. Normalmente las recomendaciones van por año y el año que se señala ahí pues es el año de emisión. Esta es la 26 de ese año. La 26 del año 2001 se refirió a la desaparición de personas de la década de los 70s y 80s en nuestro país. 70s y 80s, y la recomendación se emite en 2001, compañeros. ¿Cuántos años pasaron? Digo, es y es la CNDH, ¿no? Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, en 1990, un poquito de antecedente, la CNDH crea el programa especial sobre presuntos desaparecidos. De hecho, todavía continúa ese programa especial de la CNDH. Casi 10 años después, es decir, en 1999, realiza un balance, es decir, empieza un programa en 1990. Casi 10 años después,
a ver cómo vamos, ¿no? Vamos a evaluar este programa que ya tiene 10 años. Realiza un balance y se llega a la conclusión que era imperativo trabajar, ¿no? Me parece que sí, desde el primer momento, ¿no? Digo, esto denota cómo hemos venido trabajando en nuestro país. Había criterios tan absurdos, ya ahorita están superados afortunadamente con la nueva ley, había criterios tan absurdos en que si se señalaba por algún familiar, por una amistad, de que no se localizaba una persona, normalmente las instancias oficiales, llámese policía, llámese Ministerio Público, le decían al amigo o al familiar o quien estuviera señalando la correspondiente no localización de la persona, le decían, es que tenemos que esperar 72 horas o 48 horas para ver si aparece, ¿no? Como en algunos casos hemos visto, bueno, si aparecen, si regresan, si informan de repente, mamá, papá, estoy por acá, ¿no? Entonces se tenía ese criterio del que había que esperar. Hoy, compañeros, ya no. Hoy la ley señala que todas las actividades relacionadas con la localización y búsqueda deben de ser, pues, de inmediato, ¿no? Si nos roban un vehículo, normalmente, inmediatamente damos cuenta a la autoridad y se inicia la búsqueda de inmediato, ¿qué no? Es un vehículo, aquí estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, bueno, un vehículo sí hay que buscarlo bien rápidamente, la persona hay que esperar 72 horas, ¿no? Fíjense lo absurdo con lo que se estaba trabajando, ¿no? Y hay más cosas muy absurdas. Esta es una de ellas, ¿no? La CNDH después de 10 años dice, pues hay que trabajar en las investigaciones y dar a la sociedad una respuesta puntual, después de 10 años de un programa. Digo, esto es, yo creo que solamente en México, ¿no? Respuesta puntual apegada a derecho y a la verdad sobre las quejas presentadas. Son cosas tan absurdas que, por ejemplo, la CNDH le ha dicho a las autoridades, al Ministerio Público encargada de la búsqueda de personas, oye, ya llevas un año sin buscar, pues tú te tardaste 10. Una de las observaciones recurrentes, hay varias recomendaciones en ese sentido, de la CNDH a diferentes autoridades del país, a diferentes procuradurías, es: tienes lapsos de tiempo muy grandes sin realizar una sola acción de búsqueda o de investigación. Y en algunos de esos casos yo he contabilizado hasta un año, ¿no? Un año sin hacer nada, ¿no? Bueno, pues aquí ellos están casi 10 años, ¿no? Bueno, pero a los 10 años dijeron, pues hay que trabajar arduamente. 1999 se da cuenta la CNDH que hay que trabajar el tema, ¿no? 1990 crea una comisión. Las desapariciones fueron en los 70s y los 80s, claro, obviamente en esa época no existe la CNDH. La CNDH es precisamente noventera, ¿no? 1990. Crea el programa en cuanto surge la CNDH y luego surge como una dirección de gobernación y luego se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuera del ámbito de la autoridad, de la autoridad gubernamental, ¿no? Es decir, como un organismo autónomo. 1999 hace un corte de caja, 1999 y en 2001 emite una recomendación, ¿no? En virtud de esa recomendación se creó la Fiscalía para los Asuntos del Pasado, ¿no? Que se encargó de investigar este tema de los 70s y de los 80s. Bueno, hasta 2001 más o menos nos pusimos a trabajar el tema. Otro problema a los que muy brevemente he hecho mención es que, como espero hayan podido intuir, la terminología también es complicada, ¿no? Se hablaba de desaparecidos, extraviados, no localizados y ausentes. Y cada una de las procuradurías del país, conforme tenía alguna información respecto de una persona que no se sabía de su paradero, decía, pues es desaparecido, o decía es extraviado, o es no localizado, o es ausente, ¿no? Entonces, eso generó incluso problemas en la estadística, ¿no? Si yo tengo un universo de 100 personas y digo, de esas 100, 10 son desaparecidos, 10 son extraviados, 10 son no localizados, 10 son ausentes, ahí ya llevo 40, y los 60, pues otro, le pongo otro, ¿no? Entonces voy a tener un problema muy grave respecto de este tema.
apenas la CNDH dice, bueno, vamos a empezar poniendo claridad en la terminología, ¿no? Nuestra ley actual, la ley vigente, entra en vigor la nueva ley de desaparición en febrero de este año apenas, ¿no? Fíjense desde cuándo tenemos este problema, 70s, 80s, y tenemos una ley que entra en vigor en 2018, estamos, ¿no? En 2018. O sea, hemos estado trabajando de manera muy indolente. Entonces dice la CNDH, vamos a empezar a ponernos de acuerdo y en primer lugar vamos a hablar de ausentes, ¿no? Y entonces nos divide a los ausentes en dos. Hay ausencia voluntaria y hay ausencia involuntaria, ¿no? La ausencia voluntaria, ahí nos ponen algunos ejemplos, es decir, por su propia voluntad, con motivos de sus relaciones personales, parejas sentimentales, motivos laborales. Se da una ausencia propia, voluntaria. Motivos de sus relaciones personales. Hay ocasiones en donde la mujer ya no soporta al marido y entonces lo que hace es, se va y ya no se sabe, ¿no? Y entonces obviamente para fines, pues es una persona no localizada, es una persona ausente, no sabemos si su desaparición es voluntaria o involuntaria, ¿no? Obviamente se tiene que investigar, ya se está investigando, ¿no? Ya se hace ese tipo de trabajo. Todo reporte hoy en día, 2018, en donde una persona no aparece, se tiene que investigar de inmediato, compañeros, ¿no? Entonces, no sabemos si se peleó con el marido, no se peleó con el marido, se llevaban bien. Ha habido casos, por ejemplo, en donde el marido se queda de ver con la esposa y entonces le dice, nos vemos en el camino, ¿no? Ella va llegando del metro, él va saliendo de su casa y se van a encontrar en el camino porque ya es noche para que él la pueda acompañar de regreso a casa. Y en el camino ya no se sabe nada. Y las cámaras, bueno, las cámaras captan algo, no todo. Las cámaras pues sí captaron que salió del metro a la hora que habían indicado, todo va perfectamente, pero el marido cruza por donde tienen que encontrarse, no la encuentra, sigue su camino, llega al metro y no sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces se tiene que investigar. Es una persona que presenta una ausencia y en un primer momento no sabemos si es una ausencia voluntaria o involuntaria, ¿no? Problemas familiares, el joven que no aguanta la situación familiar y se va, ¿no? Se va, también así ocurre. Migración, en muchas ocasiones por la situación misma de los migrantes, algunos saben, los familiares, que se va a ir, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Pero ya no saben si llegó, si no llegó o en dónde está. Saben que hay una ausencia y se sabe que esa es ausencia voluntaria, pero después se desconoce en dónde está esa persona. Otros voluntarios podrían ser, y así lo dice la CNDH, personas que cometen un delito y se ausentan para evadir la acción de la ley. Cometen un delito y lo normal es que pues, se fuguen, ¿no? Se fugan y nadie sabe de ellos. Incluso a veces ni la familia sabe de ellos, ¿no? Bueno, esa es también una ausencia, pero estamos hablando dentro de la clasificación que hace la CNDH, una ausencia voluntaria, ¿no? O adicciones, ¿no? A veces el adicto va y se encierra o lo encierran en estos lugares en donde se les da tratamiento a los adictos y nadie sabe porque no quieren nadie que sepan en dónde está, ¿no? Simplemente o la familia lo lleva, a veces lo llevan con engaños o a veces él voluntariamente se interna cuando ya ha tenido antecedentes, pero nadie sabe en dónde está. También es una persona ausente, pero ahí estamos hablando de ausencias voluntarias. Ausencias involuntarias, que son las que nos corresponde, de acuerdo con una ley, nos corresponde a nosotros, a los abogados, ¿no? Es a lo que me refiero. Las ausencias involuntarias, número uno, pues hay ausencias involuntarias por causas delictivas. El secuestro es un gran ejemplo, ¿no? El secuestro es privación ilegal de la libertad, modalidad de secuestro, aunque algunas otras modalidades dan para la ausencia involuntaria de la persona. Desaparición forzada y desaparición de particulares.
¿Cuál sería la diferencia entre estos tres? Secuestro, en el secuestro siempre van a pedir rescate. Por eso una de las preguntas es, ¿se han comunicado con ustedes? ¿No? En el secuestrador, los secuestradores siempre van a pedir rescate, así sea muy poquito, mucho o muchísimo, pero siempre van a pedir rescate. ¿No? Hubo un caso en donde secuestran a la esposa de una persona y entonces piden mucho dinero y el marido les dice, pues no tengo tanto dinero, no, pues consigue, etcétera, etcétera, ¿no? Le vuelven a llamar y dicen, no, pues es demasiado, ¿no? Le bajan la cantidad que le están solicitando, no consigue el dinero, es gente de clase media baja, le vuelven a pedir dinero, no lo consigue, hasta que finalmente le bajan a 10,000 pesos, ¿no? 10,000 pesos fue lo que le terminan pidiendo, ¿no? Desaparición forzada, ahí la diferencia, le decíamos, con el secuestro aquí no se van a comunicar, simplemente no se sabe nada de la persona. A veces se tienen algunos datos o indicios de algunas características de vehículo o de personas que se lo llevaron. Es que se lo llevaron unas personas vestidas de negro que venían armados, o es que se lo llevaron unas personas que estaban vestidos de marinos, o es que se los llevaron unas personas que estaban vestidos de militares, o simplemente no se supo nada, o si se supo, las personas que estaban en el entorno no quieren decir nada por temor. Ese es otro de nuestros grandes problemas, porque no es posible que una persona desaparezca y que nadie vea nada, compañeros. Es muy difícil eso. A veces lo que nos hemos encontrado es que lo que ocurre es que la gente no quiere decir, y a veces los propios amigos del desaparecido son preguntados por los familiares, porque los familiares saben, es que tú eres su amigo y se quedó de verse contigo. A veces ellos saben y no quieren decir nada porque sus papás, sus familiares les han dicho, mejor no digas nada, no nos vayamos a meter en problemas, ¿no? Entonces, eso es un gran problema para este tipo de investigaciones. En desaparición forzada lo que quieren es desaparecer precisamente a la persona, nada más que de desaparición forzada ahí hay intervención de autoridades. ¿Cuáles autoridades? Las que sean, fuero común, fuero federal, militares, policías locales, etcétera, etcétera. Cualquier autoridad, siempre va a haber la intervención de una autoridad. Y va apareciendo, el delito de secuestro y de desaparición forzada ya existían como delitos en nuestro sistema, pero poco a poco fue apareciendo y ya está en el código el delito de desaparición por particulares, que es básicamente lo mismo que el anterior. Es decir, no van a pedir rescate, no van a solicitar algo a cambio de la liberación, simplemente quieren desaparecer a la persona, pero aquí en este segundo supuesto de desaparición no hay intervención de autoridades. Decíamos hace un momento, voy a permitir regresar un poquito, si vemos los estados en donde se está particularmente agudizando este fenómeno, vamos a tener que hay una fuerte presencia de la delincuencia organizada. En los últimos años, me parece ser, yo creo que pudiéramos incluso afirmar, cada vez interviene menos la autoridad en desaparición de personas y cada vez interviene más la delincuencia organizada en desaparición de personas. Eso no quiere decir que no intervengan autoridades en la desaparición de personas. El caso que tenemos nosotros como paradigmático de desaparición de personas, que incluso valió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país convirtiese o convalidara esa resolución de la Corte en una resolución histórica para nuestro país, y por lo tanto hay que asumirla, tomarla en cuenta y resolver conforme los lineamientos de esa resolución. Pues es el caso. Por eso algunos grupos se dan cuenta de esta situación y entonces a la ley le llaman de desaparición por particulares. ¿Por qué? Porque también hay ocasiones, decía, en donde participa la autoridad,
hay ocasiones en donde participan exclusivamente grupos mafiosos y hay ocasiones en donde participan grupos mafiosos y la autoridad, ¿no? Si participan grupos mafiosos y la autoridad, estamos hablando de desaparición forzada. Si no participa la autoridad, estamos hablando de desaparición por particulares, ¿no? Accidentes, también puede ser que la ausencia sea involuntaria por accidentes. Se accidenta la persona, no lleva consigo ninguna identificación y entonces pues no se sabe quién es esa persona y se le da el trato de desconocido. Es otro de los grandes problemas que está atendiendo esta legislación. Hasta hace algunos años, hasta hace algunos años podemos decir, lo que ocurría cuando una persona que no se sabía quién era, ¿no? Para nosotros pudiera ser casi impensable, ¿no? Traemos el celular y ahí traemos nuestros datos, traemos la identificación de la escuela, la licencia de conducir, en ocasiones la credencial del lector, la credencial del club, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay ocasiones en donde la gente no lleva consigo ninguna identificación, viene el accidente y entonces pues las autoridades tienen que investigar la muerte, investigar quién es, y no se sabe quién es esa persona. Entonces la autoridad lo trata como un desconocido. Lo que ocurría hasta hace algunos años era, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Bueno, pues tomamos datos de identificación, tomamos muestras, y el cuerpo ¿a dónde va a parar? No hay los suficientes espacios para resguardar a tantos cadáveres. Y lo que se hacía era pues mandarlos a lo que se llamaba la fosa común. ¿Y qué era la fosa común? La fosa común normalmente era un hoyo ahí al lado del panteón, ¿no? En donde se apilaban los cadáveres, y no se sabía quiénes eran ellos. Recientemente lo que se está haciendo ya es, antes que otra cosa, tomar muestras de ADN, es decir, guardar los registros, medidas, si se puede se reconstruyen las características de la persona y entonces ya se tienen más o menos algunos datos para que eventualmente aparezca alguna persona que pueda dar información y se pueda identificar, ¿no? Pero en vía de mientras pues, lo que estaba ocurriendo era mándenlos a la fosa común en todo el país, compañeros, ¿no? Como dato anecdótico, pues eso fue lo que le ocurrió al cura Hidalgo. Entonces imagínense desde cuándo estamos trabajando así, ¿no? Cuando le quitan la cabeza al cura Hidalgo, ¿no? En Chihuahua, mandan la cabeza, como todos sabemos, hemos leído los libros de historia, mandan la cabeza a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, ¿no? Ahí donde es el Cervantino, y ahí se exhibe durante muchos años, ¿no? Y el cuerpo lo echaron a la fosa común, ¿no? Una fosa común junto con otros, ¿no? Recientemente, justo cuando se cumplieron los 200 años de la independencia, a alguien se le ocurrió, bueno, ya tenemos estudios de ADN, ya estamos muy avanzados, vamos a hacerle los estudios para ahora sí determinar y saber con precisión lo de nuestros héroes que nos dieron patria, ¿no? El ángel de la independencia, ahí está. Entonces se extrajeron los restos, ¿no? A ver, aquí están nuestros restos, estos pedazos de aquí, estos pedazos para acá. Entonces se hacen los estudios y resultó que los restos del padre de la patria no eran del padre de la patria. Pues era obvio en una fosa común, ¿no? Y quien ordena que se traigan los restos del padre de la patria a México, pues fue Juárez, ¿no? Es decir, no fue al día siguiente o al año siguiente, fue Juárez para que pues, se le rindieran los honores y el respeto debido, ¿no? Y entonces sí, ¿qué fue lo que ocurrió? Eso no lo dicen los libros de historia, pero a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro momento actual, yo me imagino lo siguiente, ¿no? Que fue una comisión, llegan a Chihuahua y dicen dónde están la tumba, dónde están los restos del padre de la patria, ¿no? O sea, acá se quedó el cuerpo. Entonces empiezan a buscar en sus archivos, no encuentran nada y hasta finalmente se dan cuenta que están en la fosa común, ¿no? Pero ya en esa época, ya incluso el panteón no era panteón, ¿no? Era un parque. Entonces pues me parece que era por aquí, empiezan a escarbar aquí, allá, acullá, encuentran restos. ¿Y cuáles son los restos del padre de la patria? ¿No?
pues llévate estos, de todos modos no van a saber. Muy al estilo mexicano, ¿no? Son los mexicanos. Entonces traen los restos del padre de la patria, y ya eso lo supimos hasta recientemente, ¿no? Que los restos del padre de la patria no eran los restos del padre de la patria, ¿no? Pero la cabeza sí, porque había una cosa, es muy curioso, ellos trabajaban con una cosa que hoy para nosotros es sumamente importante, cadena de custodia, ¿no? La cadena de custodia me tiene que demostrar que este aparato, que al rato va a estar en los anaqueles aquí de la universidad, es el mismo que este que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero tiene registro, identificación y demás, vamos a suponer que no lo tiene, ¿no? Esa es la cuestión. Y entonces yo lo entrego, y a quien se le entrego, pues le digo, fírmeme de que te entregué esto con estas características, y el compañero le va a entregar al otro hasta que finalmente llegue, y todo va registrándose. Eso sí se hizo con la cabeza, ¿no? Y por eso sabemos que esa cabeza que estaba ahí en la Lóndiga de Granaditas era la cabeza, porque sí había una cadena de custodia, ¿no? Hoy le estamos dando mucha importancia a estos temas. ¿Por qué le damos tanta importancia a estos temas? Porque la ley dice que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, que las víctimas tienen derecho a que la autoridad sea exhaustiva en la investigación, y da toda una serie de principios con los cuales debe de trabajarse este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque en ocasiones, compañeros, lo único que se encuentra es un pedacito de hueso, es lo único que se encuentra. Me ha tocado ver víctimas, papás, que dicen, es que a mí me enseñaron un brazo y mi hijo era muy alto y el brazo que me están enseñando es muy pequeño, ¿no? Hay que darle la certeza a esa persona de que esos son los restos de su hijo. Vean lo dramático de esto. Y si ustedes ven un estudio de ADN, los estudios de ADN están de locos, compañeros, ¿no? Los primeros que yo vi eran bolitos y palitos, ¿no? Y entonces les enseñan a ustedes una hojita con bolitos y palitos y dicen, esto que encontramos aquí es su hijo, ¿no? Digo, yo tampoco lo creería. Hoy ya no son bolitas y palitos, son números, ¿no? Pero para mí sigue siendo igual, ¿no? Para mí, que soy ajeno, obviamente los expertos, los químicos dicen, mire, es que hicimos estos son nuestros procedimientos muy científicos, muy picudos, y llegamos a esta conclusión, ¿no? Sí, pero explícale al familiar, ¿no? Es una complicación muy grande, y obviamente el familiar, uno de los derechos fundamentales pues es a conocer el paradero, y qué pasó con su familiar, ¿no? A veces incluso, compañeros, llegan a las fiscalías a decir, yo no quiero que castiguen a quien le hizo algo a mi hijo o a mi hija, yo lo que quiero es encontrar sus restos, ¿no? Para tener un lugar, un espacio en donde pues hacerles servicios religiosos, ¿no? Algo. Entonces, ¿por qué? Eso es la importancia de esta ley. ¿Cuáles son los avances que su servidor considera? Bueno, que ya tenemos, no tenemos, esta ley es de febrero, vamos a tener, ¿no? Imagínense, apenas estamos trabajando esto apenas 2018, y en 2018 decimos vamos a tener, ¿no? Vamos a tener un Banco Nacional de Datos Forenses. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que desapareció en Guanajuato esté en Tamaulipas, pero nadie lo sabe porque no hay una computadora, una base de datos en donde se puedan meter a determinarlo. Mucho ojo, ya hay un banco de datos forenses de ADN de policías sí ya se hizo. ¿Por qué? Porque pues, el policía hoy en día es un grupo de alto riesgo, ¿no? Y entonces ya todos los policías, a ver, ustedes, batallón, pasen a sus estudios para que, entre otras cosas, se obtenga su perfil genético, ¿no? Porque cuando se encuentran restos, pues no se encuentra la persona tal cual, o sea, unos es huesos, a otros es una parte, en otros se está en descomposición, etcétera, etcétera, y entonces pues no es muy fácil reconocerlo, ¿no? Entonces, para los policías hay un banco ya de ADN, ¿no? Y entonces para ellos es muy fácil determinar, en cuanto se tiene el perfil genético del cuerpo que se ha encontrado,
se mete al banco de datos y ahí sale, ¿no? Porque también, compañeros, lo comentaba hace un momento, así como desaparecen personas civiles o que nada tienen que ver con los temas de seguridad pública, también desaparecen policías. En Veracruz me tocó conocer un caso en donde desapareció todo el turno de la policía, en un pueblito, casi 0 policías. Entonces se les pudo identificar con el banco de datos forenses, ¿no? Grupo de búsqueda. La ley obliga a que se cree un grupo de búsqueda, no tenemos grupos de búsqueda. Se están tratando los asuntos igual que cualquier otro delito. Y yo hace rato decía, ¿cómo es posible que si se roban un vehículo, todos nos movilizamos, ¿no? Incluso van ustedes, a mí me ha tocado a veces en la carretera, van ustedes en la carretera, hay un retén y dicen, vamos a checar su carro, ¿no? No vaya a ser robado. Eso lo hacemos con los vehículos, pero no lo hacemos con las personas, ¿no? No tenemos un grupo de búsqueda. Y el mismo policía que tiene el asunto de un robo es el mismo policía que tiene el asunto de una desaparición, y ese mismo policía tiene un secuestro, y ese mismo policía tiene N delitos. Y entonces, cuando apenas está abocándose a un caso, ya tiene en fila 20. Y ya cuando está tratando de encontrarle el hilo a los 20, ya tiene en fila otros 40. Entonces, grupos de búsqueda, y hay la obligación de que se creen grupos de búsqueda en cada una de las entidades federativas y la federación. Protocolo de homologación de búsqueda, porque también cada quien hacía lo que se le pegaba a la gana. Fíjense que aquí hay un problema muy grave. Cuando el familiar denuncia que se llevaron a su hijo, por ejemplo, y ahí ya tenemos un dato duro, un dato interesante, un dato importante. Cuando denuncia esto, la autoridad, el Ministerio Público, se dedica a hacer 30, ¿cuántas entidades federativas somos? 32 oficios para mandarlos, si está en la Ciudad de México, para mandarlo a Baja California 1, a Nuevo León otro. ¿En cuánto tiempo creen que llegan esos escritos? Para preguntarle que ayuden a buscar en su estado. Después de 5, 6, 7 meses, contestan, ya buscamos aquí en el estado y no lo encontramos. Mi humilde opinión, ¿no? ¿Y en dónde buscan? Buscan en hospitales, buscan en cárceles, buscan en ministerios públicos que los tengan, buscan en diferentes lugares relacionados con la salud, por ejemplo, que esté hospitalizado, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, toda esa información, desde el momento en que se generan en bases de datos. Pues no tiene la oportunidad, ni tenemos la posibilidad en este momento, de que el Ministerio Público o la Policía Investigadora consulten bases de datos de inmediato. Lo que sí hacemos con los vehículos, ¿no? Espérenme un tantito, déjenme buscar aquí en la base de datos, ¿no? Entonces no tenemos. O sea, la policía de la Ciudad de México, ha habido ocasiones en donde está buscando a algún delincuente y resulta que ya tenía años detenido en Guanajuato, por decir. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque no hay una cosa muy elemental que es cruce de datos, ¿no? Si nuestra policía pudiera, ¿no? A ver, voy a meterme a las bases de datos de todos los reclusores, eso se haría en segundos, compañeros, ¿no? Pero hoy lo estamos haciendo en meses. Las investigaciones que hizo la CNDH, me encontré el mismo fenómeno. Mandaron un oficio a cada una de las entidades federativas, un oficio a la PROPO, un oficio al sector salud, un oficio acá, un oficio a las empresas, un oficio a las aerolíneas, lo que haya ido por avión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos tardamos meses, compañeros, ¿no? Y luego tenemos en los expedientes así, de informes, en donde dicen, ya buscamos en todos los hospitales del estado y no está. Esa información no sirve de nada. Esa información, creo, se pudiera obtener si tenemos registros y se puede acceder a esos registros, ¿no? Oh, es que la policía son muy corruptas y demás. Ese es otro tema que tenemos que trabajar, ¿no? Pero de entrada, a mí sí me gustaría que, como buscamos un vehículo, lo hiciéramos con personas, ¿eh?
porque los vehículos sí los estamos buscando de inmediato, ¿no? Incluso se buscan los perímetros y cosas por el estilo. No sé si han tenido noticia o bueno, vean YouTube, ¿no? En YouTube hay cuando roban algún vehículo y todo el operativo que se hace, o el seguimiento por cámara, ¿no? En el periférico tenemos arcos que detectan vehículos, ¿no? Esos arcos que están en periférico o en los ejes son para vehículos, pero no hacemos lo mismo con personas, que en algo estamos mal. Entonces, protocolo homologado de investigación, ¿no? Cada quien investigaba como creía. Se ha hecho un protocolo para decirle, en primer lugar, investiga de inmediato, ¿no? Así como investigan los carros, oigan, ya no está mi carro y nos reportamos, así se exige ahora que sea respecto de personas. Y entonces se está homologando, es decir, que si una persona desaparece en Querétaro, se va a seguir el mismo procedimiento que si ocurre el mismo hecho en Nuevo León o en la Ciudad de México, ¿no? Eso es la homologación de protocolos de búsqueda y de investigación. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. No teníamos un registro. Sí sabemos cuántos vehículos están robados, ¿no? Pero no cuántas personas. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, porque también lo hay. Puede ser que esa persona que se está buscando haya tenido un accidente en alguna entidad federativa o en otro país y nunca supimos, ¿no? Y ahí está el registro. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas. Y Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, lo que yo les decía hace un momento. Muchas personas paraban en las fosas comunes y no tenemos registros de esas personas. Y a la par que hay fosas comunes, hemos venido, o se ha venido descubriendo que hay fosas clandestinas, ¿no? Me parece que el caso más emblemático pues es precisamente Veracruz, ¿no? Nada más pónganle ahí en cualquier buscador Veracruz, fosas clandestinas, y es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Bueno, es importante. ¿Por qué es importante? Porque la base de todo esto, compañeros, es la información, el dato. Ya en otra ocasión, si quieren, hablamos de la investigación, pero es importantísimo los datos, como ustedes pueden percatarse, ¿no? Los tipos penales, ya muy brevemente. Es importante, sí es importante los tipos penales, pero fíjense que es más importante la búsqueda de localización, ¿no? Incluso los familiares así lo dicen, por eso lo dejé hasta el final, no crean que esto no importa, ¿no? Tipos penales. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que asume esta ley? Los delitos son imprescriptibles, compañeros. Es decir, ya nunca más vas a tener tranquilidad, delincuente, algún día te vamos a pescar, ¿no? ¿Por qué? Porque la prescripción, como ustedes saben, es el perdón legal a que el delincuente se supo esconder, ¿no? Y que el abogado le dijo, escóndete durante tanto tiempo, ya después de este tiempo reapareces y ya no se te puede hacer absolutamente porque ya el delito prescribió, ¿no? La prescripción pues existe en todas las ramas del derecho, ¿no? En materia penal, pues lo que prescribe es la facultad de la autoridad para perseguirlo y o para sancionarlo, ¿no? Pero estos son imprescriptibles, ahí podemos ponerle palomita. No proceden ningún tipo de perdón legal, ¿no? No procede amnistía, indulto o medidas similares. Concretamente, yo ya les comentaba la cuestión básica, ¿no? Aquí también es importante señalar que tenemos un tipo penal básico y tipos penales cualificados y tipos penales privilegiados. Tipo penal básico, ¿cuál es? El que contiene todos los elementos del delito, ¿no? Y a partir de ahí, si alguna circunstancia que se agrega aumenta la penalidad, entonces estamos ante un tipo penal cualificado. Si alguna circunstancia que se agrega disminuye la penalidad, estamos ante un tipo penal privilegiado o también llamado atenuado, ¿no? Este es el tipo básico. El tipo básico dice: comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización de aquel, ¿no? Aquí siempre interviene en este párrafo. El apoyo a la quisiencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona
seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Ese es el objetivo, que no se sepa nada de esa persona, ¿no? En algún momento yo decía, bueno, si esto está relacionado con la delincuencia organizada, normalmente la delincuencia organizada, como lo vemos comúnmente, utiliza los cadáveres para dejar mensajes. Pero aquí, ¿por qué los desaparece? Eso para mí sigue siendo un misterio. Literalmente, compañeros, los desaparecen, ¿no? Alguien me decía, es que sin cuerpo del delito, pues no hay delito, ¿no? Es decir, sin cadáver, no hay delito, ¿no? Puede ser, pero a mí se me sigue pareciendo muy extraño, ¿no? Que los desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque otros delincuentes lo que hacen es exhibir el cadáver, ponerle ahí algún anuncio, cosas por el estilo, ¿no? El artículo 30 nos señala la penalidad. Se impondrá pena de 40 a 70 años de prisión a la persona que incurre en las conductas previstas en el 27, que es el anterior, ¿no? Es decir, son penas sumamente altas y obviamente hay un tipo penal cualificado que agrega algunas características y todavía se puede aumentar la pena. Hay otro tipo penal privilegiado que aumenta algunas características y puede disminuir la pena. Pero ¿cómo podría ser eso en este tipo de delitos si ayudas a las autoridades? La gran fosa clandestina que se descubrió en Veracruz fue porque alguien dijo ahí en ese lugar, porque no se da la polaridad, o sea, no dejan rastro, ¿no? Entonces ya está colaborando, vamos a decirlo, ¿no? Está colaborando. Son los casos de atenuación de la pena, ¿no? Que contiene esta ley. El otro delito, incurre en el delito de desaparición cometida por particulares que prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Esa es la finalidad, que no se sepa. A quien comete este delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y multa. Entonces estos son los nuevos, este es el nuevo tipo penal, el anterior ya existía, pero aquí ya lo estamos, se está agravando la penalidad. Se están considerando imprescriptibles y no hay ninguna suerte de forma que evadan o que se les perdone la penalidad. Espero haber sido claro. Es un tema pues no complicado, ¿no? Pero sí involucra muchos aspectos pues humanos. Yo he tenido la fortuna de colaborar para este tipo de cosas, sobre todo en los aspectos de la investigación para la sanción de los probables responsables. Yo soy abogado, son otras personas las que intervienen en la cuestión de búsqueda, normalmente antropólogos y demás tipos de peritos. Yo he participado tratando de poner mi granito de arena, aportando mis conocimientos, los pocos que tengo, para la investigación de este tipo de casos. Y por eso pues me atrevo a tratar de interesarlos en el tema. Revisando la bibliografía de nuestro país, solamente tenemos 2 libros sobre el tema. Solamente hay 2 libros sobre el tema. Y vean el tamaño del tema que tenemos, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a las autoridades. Ahí tienen algunos datos de contacto. Muchas gracias. Adelante el tiempo, ustedes. A ver, jóvenes. Sí. De acuerdo con lo que está mencionando sobre hacer un protocolo, bueno, una base de datos con toda la información, ¿qué tanto se respetaría la protección de datos personales? Por hospitales, todo esto. Bueno, aquí hay una cuestión fundamental. Cuando la persona desaparece, el primer impulso de la familia es que no se sepa, ¿no? Incluso se les piden fotos y demás, todo lo que tengan para identificarla. Con el paso del tiempo, la propia familia entiende que pues alguien en algún momento y en algún lugar puede tener información. Esta cédula, me atreví a ponerla, es pública.
Si ustedes buscan en internet el programa ¿Lo has visto o la has visto?, van a aparecer las cédulas. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Yo creo que en algunos, sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente yo estoy planteando que las policías, por ejemplo, tengan la facultad de ingresar a bases de datos. Desde luego ya estoy viendo ahí a los puristas de los derechos humanos y del derecho penal, ¿cómo se llama? De derecho penal garantista, poniendo objeciones. Pero yo creo que hay un, ¿cómo se llama?, un bien jurídico supremo, ¿no? Y en ese sentido, obviamente tenemos que poner controles y demás, eso desde luego. Pero si no se hace público, si no vemos esta carita, por ejemplo, nada más tenemos números, compañeros. Y los números son tristes, son fríos, perdón. Los colectivos son grupos de familiares que la tragedia los ha unido y que empiezan a trabajar en los temas, buscan esto, incluso dan en internet, busquen colectivos de búsqueda y ellos narran las historias, ¿no? Tenemos las historias porque es importante también, ¿no? Cuando vine por aquí yo decía, bueno, también un tema importante que creo que hay que abordar, y aquí estamos en confianza, estoy en mi casa, pues es la prevención, ¿no? Y en la prevención lo que yo he encontrado, obviamente no es regla, Rosendo Radilla, ¿no? Caso Rosendo, lo que yo he encontrado es que en muchos casos de delincuencia organizada es el joven, uno solo, que se dedicaba a vender droga ahí a quien le comprara, y cuando van a desaparecer a ese joven, ¿no?, cuando van por él, pues, se llevan a todo el grupo, ¿no?, a todo el grupo. Para mí la mejor prevención es cuídate de tus amistades, ¿no? Mucho ojo con tus amistades. Había un programa antiguamente que se llamaba Mucho Ojo, ¿no? Hubo casos, hubo un caso en donde un joven sale a la esquina a comprar sus tacos, una cosa así, y justo en ese momento, eso es tener muy mala suerte, justo en ese momento van por un chavo que sí se dedica, aparentemente se dedica a vender droga, uno, está con más jovencitos, se los llevan a todos, y él en ese momento va pasando por ahí, como es chavo, entonces piensan que es parte del grupito, ¿no? Ellos no saben de esos 10 que están ahí o de esos 5 quién es el que vende droga. Nada más alguien les dice, ahí en ese lugar un chavo vende droga o venden droga. En el argot delincuencial se llama ponerlo, ¿no? Lo pusieron. Entonces llegan y ellos no, ¿quién de ustedes es? No llegan a preguntar así, se los llevan a todos, ¿no? Y en ese caso que me tocó conocer, iba pasando por ahí, lo pescan y se lo llevan, ¿no? Si yo hubiera pasado por ahí, no me hacen nada, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes a los que han sustraído tienen alrededor de la edad que tienen ustedes, compañeros, y eso es muy triste, ¿no? Eso es más triste todavía. Esas son las edades, ¿no? Entonces, yo creo que prevención, nada más que eso es muy delicado trabajarlo o manejarlo allá afuera, porque luego nos tachan de radicales o no sé qué más cosas. Yo creo que la prevención es uno mismo y su pequeño entorno, ¿no? Si yo logro, en alguna ocasión comentaba sobre el tema de las drogas, ¿no? La forma más radical de combatir las drogas, compañeros, es que nadie compre, ¿no? Entonces, si yo logro no comprar, ¿no?, ya estoy ayudando con uno. Si yo logro convencer a mis amigos, como son ustedes, ya estoy contribuyendo un buen, ¿no? Y entonces, si nos vamos apartando un poquito de eso, porque a veces la gente se mete en ese tipo de temas de una manera muy tonta, permítanme la palabra, ¿no? Pero, y nunca dimensionan las consecuencias, ¿no? Entonces, hay muchos casos así, ¿no? Como también hay casos también así de jovencitas en donde van por una sola jovencita y se llevan a todas, ¿no? Y ya nunca más se vuelve a saber de ellas, ¿no? Y obviamente pues la familia con el dolor empieza a preguntar a las amistades
y a veces dan información de buena fe pero errónea. Yo pienso que más daño nos hace no informar. Digo, si ya todos supimos lo de Facebook, ¿no?, en donde agarran nuestros datos personales, ¿no?, que nosotros mismos proporcionamos, pues aquí es una buena causa, ¿no? Digo, tiene que haber controles, por supuesto, ¿no? Yo solamente estoy planteando cuestiones generales para que se sigan trabajando, ¿no? Afortunadamente yo no soy funcionario público, ¿no? Tendría un problemísimo. Sí. Dos preguntas. La primera, mencionó que el 95% de los aparecidos los encontraban con vida. Sí. Pero, ¿qué eficacia, o sea, de estos 95% que se sí. encuentra con vida, o este porcentaje total sí. de los desaparecidos en general, cuánto es? O sea, ¿cuántas personas del total que se desaparece son las que realmente aparecen con vida? Sí, no hay datos sólidos. Yo les comentaba hace un rato, nada más que no lo dejé muy claro, que en la medida en que cada una de las procuradurías trabaja con terminología distinta, se van generando una información errónea, ¿no? El mejor esfuerzo desde mi punto de vista por tratar de poner datos firmes es el de la CNDH, ¿no? Entonces la CNDH dice, de 1995 a 2016 siguen desaparecidas 29.485 personas, ¿no? Entonces lo que tendremos que hacer es los acumulados, y de esos acumulados tendremos el dato, pero de todos modos el dato no va a ser confiable, ¿eh? No va a ser confiable. No tenemos datos confiables. Y la segunda pregunta, respecto a lo del coche que se busca inmediatamente, y ahora las personas también, en vez de 72 horas, se va a investigar enseguida, o se va a hacer la búsqueda inmediata. ¿Cómo podría evitar que pasen cosas de que el esposo celoso vaya a denunciar a su mujer que le dijo que se iba a ir de la casa? O sea, ¿cómo podríamos evitar esto si ahora ya se va a buscar desde el inicio? Yo creo que ahí sería, sí, por supuesto, pero ahí sería un uso de recursos, a lo mejor perdemos recursos, pero el fin último es no dejar que por prejuicios o porque creemos o porque consideramos que hubo un pleito, no se investigue. El mandato aquí es investigarlos todos, ¿no? Ya si en el Inter, como ya ocurrió, con los muchachos estos de Jalisco o con la chava del ITAM, ¿no?, se desplegaron recursos, muchos recursos, y al final pues estaba muy contentota en Puerto Vallarta. Yo también estaría contento, ¿no? Pero yo creo que se justifica, pues. O sea, en su opinión, ¿cree que quitar estas 72 horas de espera genera que se encuentren más personas? O sea, ¿ayuda a la aparición de las personas? Sí. Un ejemplo muy simple y sencillo, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, ¿no? Si inmediatamente se hubieran puesto a buscar, cierras por círculos, incluso llegas a cerrar las salidas, ¿no? En la Ciudad de México buscas por cámaras, ¿no? Vas buscando por zonas. ¿En dónde fue? Pues fue en tal lugar. Vas buscando inmediatamente por zonas. Es decir, lo inmediato ayuda mucho. Es más, se ha demostrado, o sea, acreditado, no en nuestro país, pero sí en estudios hechos en otros lugares, que las 72 horas son vitales. Es muy probable que puedas ayudar a rescatar a esa persona dentro de las primeras 72 horas, y justo después de las 72 horas lo más seguro es que ya no la localices. Sí. No me está hablando eso. Adelante. Una de las situaciones que donde más se buscan en estos casos es en aeropuertos y en terminales de autobuses. Entonces sí es importante que sea de inmediato. Sí, sí, lo inmediato es fundamental. Perdón, compañera. ¿Por qué ahora se toma en cuenta a la desaparición por particulares y antes no? Antes únicamente por autoridades. Bueno, porque ahí históricamente la autoridad es la que, bueno, se considera más grave pues que participe una autoridad. Tan es así que es un tema de la ONU.
La ONU incluso tiene su propio organismo dedicado al tema de desaparición forzada. Por lo tanto, la ONU empujó a todos los estados a la Convención Internacional, la Organización de Estados Americanos, que es la parte regional, tienen su respectivo tratado, y entonces se obligaron. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se veía, estamos hablando 70s, 80s, principios de los 90s, que quien realizaba este tipo de cosas eran precisamente las autoridades. Recuerden que aquí estamos hablando de 70s, 80s, estamos hablando del 68. ¿Por qué ahora? Y ahora porque paulatinamente se ha visto que participan, en el caso mexicano, delincuencia organizada, que muchas veces actúan al margen de la autoridad y otras veces actúan junto con la autoridad. Cuando actúan junto con la autoridad, desaparición forzada. Cuando actúan al margen de la autoridad, desaparición por particulares. Sí. Porque en muchos casos, bueno, este caso que les platicaba yo, de que van por los jóvenes, es de la delincuencia organizada. En la última. No, todavía. Ah, bueno, yo pienso que hay. No, yo tengo todo el tiempo. Ah, lo de que sí es oficial. A ver, pues yo tengo algunas, las principales. No conozco la ley, no la he leído, pero es una ley general. Sí. Entonces, tiene aplicación tanto en el ámbito federal como local. Sí. ¿Cómo viene la regla para saber si es un delito federal o es un delito local? Sí. Ahí nos remite a las reglas generales, que son las que se contienen en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los primeros 5 artículos del Código Penal Federal, ¿no? Entonces, muy brevemente yo les decía hace un momento, para en tocante el tema, hay una persona que participa para cometerlo o sobre la cual es cometido este tipo de delitos, y esa persona trabaja para el gobierno, pero trabaja para el gobierno federal, la competencia va a ser federal. Pero también le dieron competencia tratándose de delincuencia organizada a la federación. Entonces, ese es el criterio. Remite en esta ley, como su nombre lo indica, dice, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley, tiene algunas reglas procesales, tiene algunas reglas sustantivas, los delitos, y tiene algunas reglas administrativas, que es el sistema y cómo se organiza y cómo va a operar, etcétera, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, pues es incorrecto, pues para eso está el Código Penal, el Código Procesal, el Código Nacional de Procedimientos, pero bueno, desde mi punto de vista, esos errores técnicos son los menos, y yo creo que hay que privilegiar la importancia de la ley, del tema, de lo que está tratando, ¿no? Pero respecto al tocante la pregunta, siguen siendo los mismos criterios, es decir, participa la federación, ya sea que un sujeto pasivo o a quien le cometen la desaparición sea de la federación, el delito es federal, o bien quien lo comete es un elemento de la federación, el delito es federal. La federación, estamos hablando de marinos, militares, policía federal, policía de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? No tienen esa calidad, entonces sería de cada una de las entidades federativas el fuero común, y tendrían que aplicar los mismos procedimientos que la ley les va a indicar en los protocolos y rellenar los mismas bases de datos. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Si no hay cadáver, o bueno, si un cadáver se va a considerar como desaparición forzada. Hasta ahorita hay un problema técnico. Tenemos ya, bueno, la ley obliga a que existan fiscalías especializadas. Ya tenemos una pequeña fiscalía así de este tamañito en la General de la República, y también unas fiscalías así pequeñitas en los estados. Tenemos fiscalías. Entonces la ley obliga a que haya en principio fiscalías. ¿Cómo estaban trabajando? En el momento de encontrar el cadáver, ¿no? Ellos decían, eso ya no es desaparición, ya es homicidio, y entonces mandaban su asunto a homicidios, ¿no? Desde mi punto de vista,
es incorrecto, porque la desaparición es un delito y si luego lo mataron, ese es otro, ¿no? Que el Código Penal lo trata como concurso de delitos, ese es el famoso concurso de delitos, ¿no? Incluso ya este código agrava la penalidad, ¿no? Pero yo estoy convencido de que son dos delitos. Uno tiene la finalidad de que no se sepa y el otro, matarlo, ¿no? Entonces, te lo vas a llevar para que no se sepa de él, pero también lo vas a matar y vas a desaparecer el cadáver. Que esa es otra cuestión también que surgió con el caso del pozolero en Tijuana. Con el caso del pozolero, la defensa de él decía, es que yo no los mato, ¿no? A mí me los traen para desaparecerlos, ¿no? Ahí por primera vez me parece que supimos en cadena nacional que los desaparecían literalmente, ¿no? Y entonces cuando la policía cuando el Ministerio Público se da cuenta, dicen, bueno, pero entonces ¿qué demonio delito comete el pozolero? ¿No? ¿Qué delito es este? Y nuestro sistema no estaba preparado para eso, ¿eh? Era el delito que cometió en su momento el pozolero era profanación de cadáver, ¿no? Que es un delito pequeñín, ¿no? Y entonces entraron en pánico. Un asunto tan sonado, porque ese es asunto internacional, ¿no? Un asunto tan sonado como el pozolero, que no sé cuántos se le atribuye que desapareció. Le vamos a poner una así, porque su delito es profanación de cadáver, en la modalidad de vilipendio, maltrato y demás, iba a salir, ¿no? Entonces dijeron, no, pues hay que también sumarle delincuencia organizada, ¿no? Delincuencia organizada y ya se queda, ¿no? Ya este código, si esta ley señala como un agravante, ¿no? Ya es un agravante, pero ya no es profanación de cadáver. Profanación de cadáver, pues era, la autoridad estaba pensando en otra cosa, ¿no? Que es profanar un cadáver. Todavía se da, todavía se da, cuando muere algún delincuente así medio famosón en nuestra Ciudad de México, los brujos, ¿no? Los brujos ahí contratan al enterrador y entonces le piden un cacho del muerto, ¿no? Eso es profanación de cadáver, ¿no? Ellos creen que esas magias son más efectivas, ¿no? Y estamos hablando de la Ciudad de México. Ahora imaginemos los pueblitos, ¿no? Digo, tenemos un mercado de brujería. ¿Cómo se llama ese mercado de brujería? El mercado de Sonora, ¿no? Entonces eso ocurre, eso es en lo que está pensando nuestro legislador con la profanación de cadáver, ¿no? Pero no estábamos pensando en esto, ¿no? Esto como que era impensable, ¿no? También tiene su excusa el legislador. Esto hasta que salió a la luz el caso del pozolero, ¿no? Y entonces ya ahora, en este momento, esta ley ya lo tiene como una agravante de desaparición. Yo, Adelante, maestro. buenas tardes. Yo quisiera saber, en su opinión, si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que establece la nueva ley en cuanto no es procedente el archivo temporal. Como uno de los principios generales es la exhaustividad de la investigación, llega un momento en que ya no hay ni para dónde, ¿no? Ya no hay ni para dónde, y entonces nuestra tradición jurídica ministerial decía, pues vamos a archivarlo, ¿no? Que es el archivo temporal, hasta que a ver si aparece un dato. Aquí la ley dice que eso no se puede realizar porque lo que se debe de privilegiar es la búsqueda bajo la presunción de vida. Y en el momento en que decimos, ya no tengo para algún lado, en ese momento doy a entender, le estoy mandando el mensaje a la familia que yo como Estado me estoy desentendiendo de ese asunto y no estoy privilegiando el mismo. Desde mi punto de vista, sí hay casos en donde a veces ya no se puede avanzar, efectivamente, pero yo creo que la forma en que están ocurriendo los hechos en nuestro México,
Yo creo que siempre se puede avanzar, por lo tanto yo en ese aspecto sí estoy de acuerdo. Por una parte lo hicimos imprescriptible, por otra parte yo estoy de acuerdo en que no se debe de archivar esos asuntos. Si nosotros vemos lástima que no se los pueda enseñar porque lo tengo en una foto en mi teléfono y no lo traigo conmigo y no lo podemos. Cuando el asunto se archiva porque el Ministerio Público dice ya no puedo, ya investigué, ya agoté todo, archívese, prácticamente se olvidan del asunto. He llegado, su servidor ha llegado a preguntar, es que vengo por el asunto tal, ¿no? Pasaron las horas y no me lo encontraron, pasaron las horas, no lo encontraron, y después pues yo veía que se inquietaban mucho, y yo decía, pues nada más vengo a ayudar, ya yo no soy supervisor ni nada por el estilo, ¿no? Yo nada más vengo a ayudar. Bueno, como nada más viene a ayudar, ayúdenos a buscarlo. Entonces me metieron ahí en una, ¿cómo se llama? Sí, en un cuarto así espantosísimo, y estaban todos los asuntos apilados de todos los delitos, es decir, se van olvidando, ¿no? Y a quien no se le olvida es la familia cada día, cada momento, cada vez que se descubre alguna, en este delito, ¿no? Cada vez que se descubre alguna fosa en alguna parte del país, tienen la esperanza de que ahí esté su familia, ¿no? Y yo creo que si gastamos en otras cosas, en esto me parece que no deberíamos escatimar, ¿no? Sí. Mi última pregunta. Sí, maestro. Si en esta nueva ley se establece algún privilegio de estas personas cuando en una forma espontánea otorgan la libertad a la víctima. Sí, disminuye la penalidad, si no mal recuerdo, es el tipo privilegiado. Disminuyen la penalidad, si no mal recuerdo, hasta en una mitad. Siempre y cuando en el transcurso de la privación de la desaparición no pase determinado tiempo, le da la ley un tiempo y la dejan en libertad, ¿no? Entonces hay una disminución de pena. Al contrario, gracias por la pregunta. Bueno, apuntando lo de la reserva, Sí. el problema también es que las malas prácticas del Ministerio Público, en la obligación dice la ley que tienen que notificarla para inconformarse, y no las notifican y todos la pasan, todos, y se van a la reserva. Cuando la van a buscar ya no está, y entonces en ese momento les quieren notificar, les quieren hacer todo. Sí. Y yo tengo otra pregunta de antecedentes. ¿Tenemos noticia de cuál es el primer registro que tenemos de una desaparición de personas? El dato antiguo? No, bueno, oficialmente el dato más antiguo pues es el de Rosendo Radilla, pero estamos hablando de los 70. Atrás de eso en México no hay, por eso la CNDH empieza su conteo en el 95. ¿Y los desaparecidos de 68? No, ¿El de Rosario Ibarra no es antes? Es en los 70. También. Sí. Claro. 70s, 80s. Y de las instituciones, ¿cuál es la que se dedica a búsqueda de personas? ¿Cuál es la primera que se estableció en México? Eso sí no sabría decirlo, pero bueno, me lo llevo de tarea. No, porque Morales Lechuga estableció CAPEA. Ajá, sí, CAPEA Centro son de Atención de antecedentes, sí. Personas Extraordinarias Ausentes en el 89. Y hasta donde yo sé, no había en ningún estado ni en la PG. Sí, es el primero. Sí, es el primero. No, comentaba yo, con los desaparecidos del movimiento 68 se creó un registro. Yo creo que pues eso es como más antiguo, ¿no? Con el movimiento del 68 se crea, me parece, ahí hay que, ahora que van a ser públicas la UNAM los archivos, y ¿cómo se llama? El archivo general, pero con el caso del 68 es esta recomendación de 2001. Es esa de lo que estamos hablando. 30 años después. De la de 30 años después. Cuando citaron a declarar a los expresidentes. Cuando citaron a declarar a los expresidentes. Que ahí fue otro, el primer error fue una cosa terrible, ¿no? Que parecía una burla. Como señala el maestro, las prácticas, algunas veces viciadas y ya sin cuestionamiento que realiza el Ministerio Público,
Normalmente el Ministerio Público hace un acuerdo, iníciese, etcétera, etcétera, y luego dice, cítese a todos cuánto puedan aportar información, etcétera, etcétera, ¿no? Pues citaron a los desaparecidos. Entonces las familias estaban bien indignadas, ¿no? Entonces, sí, es este caso, el del 68 y el de 70, 71, me parece, ¿no? La FONAS, llamado FONAS. Y ya la última. Es esa vieja recomendación. ¿Cómo calificaría usted la fosa clandestina o la fosa común que se encontró en Morelos, que el mismo Ministerio Público los mandaba sin registro, sin iniciar averiguación? ¿O es clandestina o es fosa común? Se supone que esa tendría que ser fosa común, porque así operaban. Es decir, venimos con una serie de prácticas hoy nos parecen aberrantes. En su momento a ellos les parecían lo más normal, ¿no? Bueno, no hay nadie que lo reclame, no sabemos nada, no hay lugar porque ya le avisé al Panteón Municipal, el Panteón Municipal me dijo que no, pues ahí. Pero incluso en unos no iniciaban, llegaron al extremo de no iniciar la averiguación previa, y por eso muchos no sabían quién estaba ahí, porque el Ministerio Público flojo que no quiere trabajar, Sí. pues no, pues a ver, ahí déjalo, Sí. en lugar de hacer todo el trámite que tienen que hacer en un homicidio, Que son muchos, sí. al rato se va, yo no sé cómo, y lo iban a dejar a esa fosa clandestina. ¿Sí? Que se dieron cuenta y que a fin de cuentas no hubo responsables. Sí, sí. Sí, en México nos falta mucho trabajo por hacer. Sí, porque en el mejor de los casos, aquellos que no tenían identificación se los daban a las universidades. En el mejor de los Así casos. también. Sí, pero eso es a través del CEMEFO. Sí. Es un convenio del CEMEFO con las universidades. Incluso la UNAM le repartía, igual con convenio, a todas las universidades del país. Entonces la premisa era, no aparece, ya fuiste a hospitales, ya fuiste, vete a universidades. Sí. Y seguro, y ojalá ahí aparezca, ¿no? Y hubo muchos casos que ahí estaban. Sí, correcto. Sí, venimos de toda una serie de prácticas que hoy las vemos como aberrantes, pero en su momento se veían como muy normal, ¿no? Este tipo de cosas pues ya no se hace. Sí, bueno, el caso más emblemático para mí fue el del movimiento de 68, Sí. cuando la autoridad desapareció a los estudiantes. Sí, Sí, los quemó en el campo militar número 1. sí. A todos. ¿Algo más, jóvenes? Pregunten. ¿Nadie? Pues muchas gracias. Pues muchísimas No, gracias, no, excelente. Le digamos